Usted ponía el ejemplo de Brasil, que es muy bueno en estos tiempos, porque presidente Lula, que también llegó al poder como una fuerza de izquierda, realmente lo que ha hecho es hacer una alianza estratégica con el sector empresarial de Brasil, ha logrado crecimientos económicos muy importantes. La estrategia que tuvo hace 30 años en la crisis pasada del petróleo de Brasil, de haber escogido, liderado una estrategia energética con mucha base en la caña de azúcar y otros elementos, pues lo hizo menos dependiente del petróleo, y eso le dio una fortaleza enorme en esta crisis coyuntural que vive el mundo. Pero al final ha sido un gobierno que ha promovido la inversión, que ha dado las garantías, la certeza jurídica a la inversión, y esto está dando los resultados que estamos viendo hoy en día en Brasil. En otras partes del mundo, Estonia, España, el mismo Chile del que hablábamos ya, han tenido la capacidad de desarrollar sus países y convertirlos ya en países básicamente del primer mundo, pero ha sido porque han tenido esa política que ha dado esas certezas de las que hablamos. En América Latina vemos en estos momentos a una Nicaragua con un Daniel Ortega de regreso que compromete de alguna manera a Nicaragua y a la región, y en Sudamérica pues tenemos casos como Evo Morales, tenemos el caso de Correa, el presidente Correa en Ecuador, el propio Hugo Chávez en Venezuela, que vamos a ver dónde terminan esos proyectos, porque están basados en, claro, en un discurso muy cargado de una ideología con un resentimiento muy grande, y en muchos casos, si no en la mayoría, muy justificados, porque ni la derecha ni la izquierda a través de la historia de América Latina han resuelto, y los resultados están a la vista. Es ahí donde le hablo yo y le insisto del tema de esa responsabilidad histórica que necesita el liderazgo político en América Latina hoy en día, de lograr abstraerse y hacer lo que funciona, no lo que dicen las ideologías. ¿En qué posición se va a ubicar usted ahí, licenciado Funes? Bueno, cada gobierno responde a circunstancias históricas. Evaluar el gobierno y la tradición y trayectoria que ha tenido el presidente Chávez o el presidente Evo Morales o Correas, hay que explicarlo a partir de que ellos llegan a ser gobernantes luego de un proceso de fracturación de la institucionalidad democrática en sus respectivos países. No es el mismo caso del presidente Lula o del presidente Tabaré Vázquez, que son resultado de un proceso de acumulación política nada despreciable. En el caso de El Salvador no tenemos por qué seguir patrones o modelos que han funcionado o no han funcionado en otros países de América Latina. Se comete un error cuando se evalúa las posibilidades de gobierno del FMLN y de la izquierda en El Salvador, porque se le quieren pasar los costos de los aciertos o desaciertos que han tenido otros gobernantes. Y con frecuencia se nos evalúa a partir de lo que hace el presidente Ortega en Nicaragua, o de lo que hace el presidente Chávez en Venezuela, o el presidente Evo Morales en Bolivia, o Correas en Ecuador. Se nos debería de evaluar a partir de las posibilidades de decisión que tenemos y de los márgenes de maniobra cada vez más reducidos, dado el contexto internacional que tienen nuestros respectivos países, pero donde todavía podemos hacer algo que responda a nuestras propias circunstancias. Yo no voy a iniciar un gobierno que implique, le decía hace un momento, un salto al vacío. No voy a hacer un gobierno que suponga crear un clima de inestabilidad. Le apuesto a la gobernabilidad democrática. Y por eso es importante el referente que usted toma del presidente brasileño, porque cuando Lula llega por primera vez al poder, recuerde que está ya en su segundo mandato, sí. Durante su primer mandato había igual crispación de parte de los organismos financieros internacionales, de los propios capitales brasileños, ya no digamos de los inversionistas extranjeros, de lo que podía implicar no solo un gobierno de izquierda, sino que con el agravante de llevar un operario, un obrero metalúrgico que no tenía más de 4 años de educación primaria. Y no obstante, vea usted las primeras decisiones que toma el gabinete que presenta, los entendimientos políticos que provoca, las alianzas que construye con el sector privado, le permite generar un clima de confianza, y no solo no se fueron los empresarios, sino que llegaron más empresarios, más inversiones extranjeras. Como dijo Lula recientemente con ocasión de la reunión que hubo en mi país de los presidentes del SICA, más República Dominicana, dijo: la izquierda en Brasil le ha perdido el miedo a los empresarios, pero también los empresarios le han perdido el miedo a la izquierda. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, independientemente de las definiciones ideológicas. No se trata de que si un gobierno es de izquierda o de derecha, se trata de que si un gobierno es eficiente o no, y si es realista o no para tomar las decisiones que haya que tomar. Y si da resultados o no, ¿verdad? Porque es un gobierno de resultados lo que importa. El caso de Brasil tiene la ventaja del tamaño del país que es, esa economía de escala es gigantesca, tiene los recursos para poder darle velocidad a su crecimiento. Pero hay otros ejemplos recientes que estamos viviendo
viendo hoy en día en América Latina es el caso de Perú del presidente Alan García, de aquel joven político que llevó a Perú también por caminos perdidos del destino y que llegó a tener inflaciones récords a nivel mundial en aquella época. Hoy es un gobierno básicamente de derecha o considerado liberal, y que está teniendo Perú, a diferencia de la mayor parte de América Latina, crecimiento de cerca del 9% en su economía. Y lo que ha hecho él es una alianza con el sector empresarial, una alianza con los grupos sociales, pero sobre todo ha dado mucha certeza, libertad económica, certeza jurídica. Y hay un buen ejemplo de un camino que sí representa un caso interesante. En el caso de los otros países, los niveles de confrontación, y claro, tienen sus razones históricas, como hablamos, y sus propias circunstancias, pero al final esperamos de verdad que en el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, la Nicaragua misma, encuentren un camino de reconciliación y de reconstrucción nacional en sus países, de lograr que sus sociedades trabajen juntas por un mismo objetivo, que es el desarrollo y lograr el bienestar de sus pueblos. Si no, América Latina corre grandes peligros, y usted que estaría, si gana las elecciones, tomando la presidencia de El Salvador, llegando con un partido que ha sido considerado de izquierda tradicionalmente, porque lamentablemente seguimos ubicando las fuerzas políticas en izquierdas y derechas, pues podría fácilmente ser arrastrado a un lado o a otro. Por eso creo que es refrescante escuchar su posición independiente. Es refrescante escuchar que usted ve al presidente Lula a Brasil y a Brasil mismo como un referente también importante, de un buen ejemplo a seguir, y eso de alguna forma empieza a dar ya las garantías y las certezas que no solo el pueblo salvadoreño necesita, sino los diferentes sectores de la sociedad, empezando por el sector empresarial, entre otros. Es un compromiso de su parte lograr más o menos esta política que trato yo de resumir. ¿Lo ve por ahí? La verdad que no lo hago, ni lo estoy diciendo acá en su programa, y lo he dicho allá en mi país, porque me encuentro en un periodo preelectoral y por lo tanto estoy tratando de vender una imagen que no corresponde a la realidad, pero que es la que electoralmente puede resultar correcta. Lo hago por una suerte de convicciones democráticas que nacen también de un reconocimiento de lo que la realidad nos obliga. Es que yo no tengo que ajustar mi visión de mundo, o más bien no tengo que ajustar la realidad a mi visión de mundo, sino que mi visión de mundo es la realidad. Imagínese usted, nosotros tenemos una población que promedia los 5.700.000 habitantes. 3 millones de salvadoreños viven fuera del Salvador. 2,8 millones viven en Estados Unidos. ¿Qué relación debemos de tener entonces con Estados Unidos? Tenemos que construir una sólida alianza con Estados Unidos, porque tenemos también problemas comunes. A pesar de ser la primera economía del mundo, con sus problemas, porque los está teniendo ahora con la recesión que está enfrentando, pero sigue siendo también el mercado natural de Centroamérica. El Salvador tiene el 80% de sus exportaciones dirigidas a Centroamérica y los Estados Unidos, claro. Teniendo la tercera parte de su población viviendo ahí, que es la población que mantiene a flote la economía nacional, porque nos envía más de 3.000 millones de dólares en concepto de remesas. 3.700 millones el año pasado. Va creciendo cada vez más. Y podemos llegar finalmente a una cifra que represente o que sea equivalente al 20% del PIB. Tenemos, por lo tanto, que tener una actitud diferente a los Estados Unidos. Ojo, no estoy diciendo con ello tampoco que debe ser una actitud de sumisión. Tenemos dignidad, y lo menos que podemos exigir como gobierno democrático que vamos a construir y como pueblo, que así como el guatemalteco, luchamos por nuestra dignidad y porque se nos respete independientemente de nuestro tamaño, es que sean relaciones no de sometimiento, sino que sean relaciones de respeto a nuestra capacidad de autodeterminación, pero tienen que ser también relaciones donde tengamos apuestas estratégicas similares que nos permita tanto a los Estados Unidos como a El Salvador construir un mundo diferente, un mundo mejor. Sí, por eso, licenciado Funes, no le vamos a preguntar en esta oportunidad quién prefiere usted que gane las próximas elecciones en Estados Unidos, si el senador McCain o el senador Obama, para no meterlo en ese lío, porque está complicado, pero usted verá que cualquiera de los dos que gane Estados Unidos seguirá una política que representa lo que es esa gran nación del mundo con sus problemas y sus situaciones complejas, y estoy seguro que en los próximos años los ojos de Estados Unidos van a dar un viraje hacia América Latina, porque tienen que irse dando cuenta de que somos un socio estratégico para esa nación.